Muy buenos días, Señor. Nuevamente aquí contigo, nosotros, tus hijos. Nuevamente aquí delante de ti, quienes te necesitamos, porque tú eres nuestro todo. Tú eres la verdad, la vida, el camino, eres todo. Y gracias por hacérnoslo comprender. Por mucho tiempo no lo sabíamos. Y por no saberlo, pensábamos que lo que era el mundo era la vida. Lo que decía el mundo era la vida. Y no es así. Que lo que decía el mundo, lo que decía el pueblo, lo que le decía la familia, lo que decían personas importantes para nosotros, importantes, pero no por eso perfectas, era la verdad. Y tú dijiste, no, eso no es así. Yo soy la verdad. Y que andar conforme a las costumbres del mundo, a las tradiciones del mundo, era el camino que debíamos seguir. Y seguíamos pensando que era la verdad absoluta, algo que de hecho es tan cambiante como las costumbres del mundo. Los valores del mundo sin ti son tan variables, muchas veces oportunistas y dóciles a los intereses hasta de fuerzas mayores que no son necesariamente buenas y por supuesto no son perfectas. Pero tú corregiste para hacernos ahora partícipes de este gran tesoro que es tu voluntad, conocerte a ti. Tu voluntad es el camino, tu voluntad es la verdad, tu voluntad es la vida, lo que tú quieres para nosotros, con nosotros, por medio de nosotros, para llegar a otro, Señor. Gracias por ser todo esto, el camino, la verdad, la vida, la senda segura, esa senda antigua que desde antes de la fundación del mundo ya estaba, antes del nacimiento de los hombres, ya estaba allí y a la cual instruiste desde la primera generación, desde Adán y Eva al hombre. Perdónanos porque siendo una senda perfecta, puesta por ti, nos olvidamos de ti, desestimamos de ti esa verdad y comenzamos a hacer nuestro propio camino. Es más, ni siquiera nuestro propio camino, nuestros propios caminos, cada quien conforme a sus intereses. Y no puede una verdad donde hay diferentes versiones de lo que es la vida. No puede haber una verdad cuando hay diferentes posiciones que incluso se encuentran, se confrontan. No puede ser verdad tanto lo uno como lo otro si son completamente opuestos, si son diferentes. Tu verdad es única, Señor. Y es tan sencillo cuando buscamos esa verdad y caminamos conforme a ella. Y cuando nos das a tu propio Espíritu, Espíritu Santo, y gracias Espíritu Santo por estar con nosotros, para conforme a esa verdad, estar más que tranquilos y ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, gracias a llevarnos a ese más que las circunstancias, más que las corrientes de este mundo, más que los límites que nos dicen que tenemos, más que las limitaciones de nuestra propia mente, más que lo imperfecto, Señor. Tú nos llevas más que eso y más allá, que todas esas cosas que nos cortan, que nos limitan, que nos reducen la calidad de vida que tú quieres que tengamos. Gracias por enseñarnos que sin ti la vida, aunque tengamos grandes cosas, grandes logros empresariales, políticos, sociales, aunque tengamos todas esas cosas, nuestra vida es microscópica porque no tenemos una visión grande de lo que tú eres y lo que tú haces, Señor. Gracias por insertarnos en la visión no microscópica, sino enorme, la visión amplia, la visión sin fin de lo que tú eres y lo que tienes para nosotros y lo que quieres por medio de nosotros. Utilízanos primero llenándonos de tu sabiduría, porque cómo ser instrumentos útiles de tus propósitos si no entendemos esos propósitos y haciéndonos aptos con corazones humildes, pero también fuertes para soportar las tentaciones, las pruebas, los embates del mundo que no quiere que nosotros sigamos tu voluntad. Señor, aquí estamos, sigue haciéndonos aptos, sigue dándonos la capacidad por medio de la sabiduría y un carácter recio, firme, que ama tu voluntad para entonces ser útiles. Capacítanos en la medida que también vamos avanzando. Vamos avanzando y en el avanzar tú también nos vas fortaleciendo. Señor, toma este tiempo y que por medio de tu palabra hoy
sigamos adelante haciendo lo que tú quieres que hagamos. Bendecimos entonces este tiempo y la instrucción que nos darás en nombre de Jesús. Amén. Amén y muy buenos días a todos. Hoy vamos a meditar en una palabra que es muy útil porque, ¿saben qué? A veces nosotros tenemos malas decisiones porque estamos relacionándonos con personas ni siquiera sabiendo cuál es el rol que ocupan, cuál es la posición. O sea, muchas veces hay ruido en la comunicación con las personas, no por la comunicación, sino porque no sabemos a quién nos dirigimos, el rol, qué esperar y qué darle a esa persona, a ese ser o a ese lugar también, porque hay lugares que le debemos dar también eso, su lugar, su rol justo y verdadero. Aceptar el título de cada quien es el nombre del tema de hoy. Aceptar el título de cada quien. Y les invito a que busquemos Salmo 127. Y a medida que van encontrando Salmo 127 también, en esa medida, vamos a introducirnos en lo que defino el pilar de este tema y la preocupación. Este tema nació orando, no salió de mi mente, fue en medio de un tiempo de oración personal que el Señor me puso este tema. Así que confío que el Señor quiere que lo escuchemos. En tanto, aceptar el título de cada quien, ¿por qué es necesario comprender esto? Porque, bueno, uno de los problemas que puede llevarnos al tropiezo es no dar a cada ser su verdadero título, a cada persona, a cada instancia, su verdadero rol, su verdadero lugar, su verdadera posición. Y cuando nosotros nos equivocamos en lo que cada quien es, nos equivocamos en qué darle a cada quien y qué esperar de esto. Y tal vez no lo estamos experimentando, pero sí otras personas. Por ejemplo, hay un título que tienen los hijos, pero a veces nosotros lo equivocamos. ¿Qué son los hijos conforme a las escrituras? En Salmos 127 dice en los versículos 3 al 5, Salmo 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bien, ¿qué son los hijos? Una herencia de Dios. Dios me otorga una herencia que yo debo administrar. Cosa de estima el fruto del vientre, o sea, no es algo menospreciado. Por eso pensar que un hijo puede ser llevado a la muerte antes de nacer, por ejemplo, el aborto, obviamente es no darle el título que es. O sea, lo que está en el vientre es una herencia de Dios. No es el grupo de células ahí sin sentimiento y sin valor. Porque aunque no tuvieran sentimientos, ya es una herencia de Dios. Ya es una herencia de desarrollo. Es que el capital semilla ahí puesto en el vientre para hacer vidas. Pero también al ser herencia de Dios no lo podemos menospreciar, pero tampoco podemos darle el título de propiedad nuestra y de más nadie. ¿Cuál es el problema con los hijos? A veces que son nuestra propiedad y más nadie se puede meter con ellos. O a veces son mi boleto de garantía a una vida próspera, haciendo planes, no con los talentos, la vocación, las habilidades que Dios le dio, sino con mis quereres. Son herencia de Dios. Tengo que multiplicar esa herencia conforme a los atributos de esa herencia, conforme a las virtudes de esa herencia. Y bienaventurado el hombre que tiene su hogar con hijos, perfecto, la familia que tiene hijos, porque estos hijos también como saetas en mano del valiente tienen que ser orientados hacia un objetivo dictado por el que da la herencia. Así que no son los hijos un grupo de células que antes de nacer pueden ser desechados de un aborto, no, no, no son. No son propiedad mía, como si por mí, así como el mundo no es por Jesús y para Jesús. Bueno, no es que los hijos sean por mí y para mí, son del Señor. Y el Señor que da la herencia también nos puede a nosotros exigir cuentas. ¿De quién son los hijos? Son de Dios bajo la administración nuestra.
bajo la guía nuestra. Ahora, esto también tiene que llevar a los hijos a comprender quiénes son los padres. ¿Quiénes son los padres? Y aquí también, esto como me hace ruido cuando veo muchas veces a que los hijos no saben qué son los padres. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 20, para iniciar, porque hay dos libros que vamos a buscar para esto, para saber qué son los padres, aunque habría, aquí esto daba para páginas enteras, qué son los padres conforme a Dios. Pero dice Proverbios 6, versículo 20, lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí habla a los hijos, pero también vuelve a hablar a los padres. ¿Qué es el padre? Alguien que me ordena. ¿Qué es la madre? Alguien que me enseña. Alguien que, y en eso forma un equipo maravilloso, la dupla, ¿no? Padre y madre. Te mando a que hagas esto. Y es muy curioso porque el padre pone metas, pone también instrucciones para hacerlo. Y gloria a Dios por esa madre que en ese querer, en esa cercanía también va instruyendo en maneras, porque hay mandatos y maneras para cumplir los mandatos. Que el hombre no puede enseñar las maneras, por supuesto que sí. Es más, hay padres que muy bien lo hacen y sobre todo cuando hay esta circunstancia donde el padre tiene que cumplir el rol también de no solo dar el propósito, sino las maneras, los procedimientos. Por lo menos yo por muchos años estuve bajo el cuidado de un padre que tuvo que hacer el rol de mamá porque mamá había muerto. Como mi madre muere cuando yo estaba todavía bastante jovencito, mi papá terminó enseñándome cuáles eran los propósitos, pero también los procedimientos. Pero esto, volviendo, ya me iba a ir a los padres nuevamente, y los hijos, no, no, aquí habla de que, hijo, ustedes hijos que están escuchando, atiendan que Dios le ha puesto a personas, a sus padres, para que les den órdenes y les enseñen los procesos eficientes para que puedan cumplir esas órdenes. Quienes le mandan eso son sus padres, quienes enseñan son sus padres, no la televisión, no los amigos, no los youtubers, no los tiktokers, no ustedes mismos. Y aquí un llamado, hijos, vean a los padres como personas que les enseñan y les instruyen también las maneras, los procesos para lograr objetivos. Y padres, que quedé hablando de qué son los padres, qué son los hijos, pero también al final de cuentas, qué son, qué son en ese sentido eh, los hijos también. O sea, ¿qué son los padres? Personas que le instruyen. Hijos, ¿qué son sus padres? No los vean solamente como proveedores de dinero, como los que pagan el cable. Y no los vean jamás, también que esto es algo muy delicado, como sus iguales. Papá, tú y yo somos iguales. No, no somos iguales. Porque aquí no dice, guarda, Padre mío, el mandamiento de tu hijo. O guarda, Padre, el mandamiento de tu hijo y no dejes la enseñanza de tu hija. No, el mandamiento y la enseñanza se legó a papá y mamá. Y por eso ellos tienen una autoridad, por lo que no podemos tratarlo como iguales. Y esto también para los padres que dicen, hijo, mi mejor amigo. Sí, hay un amor, pero hay una autoridad sobre él. No somos iguales. Con respeto, no somos iguales. Efesios 6:4 para reafirmar esto. Y también para dar una recomendación a los padres, para no darle motivos a los hijos, para decir, yo no quiero el mandato ni la enseñanza de papá y mamá. Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí, obvio, no podemos crear hijos de la ira, del rechazo, de la burla, de las órdenes desmedidas y que no tienen sentido. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo. Ay, yo a mis hijos no los mando. Yo no les digo nada. Esas son escuelas filosóficas y psicológicas de enseñanza completamente erradas. Debo criarlos en disciplina y amonestación del Señor, no en la disciplina y la amonestación de mi ira, no en la ira y la amonestación de lo que hacen los demás. En la ira y disciplina, perdón, en la disciplina y amonestación del Señor. Así que hijos, déjense criar, pero padres hagan su labor, no provocando iras innecesarias, sino en disciplina y amonestación del Señor, o sea, con principios firmes. Ahora, ¿qué son los esposos? Y aquí esto es bien importante porque en Génesis 2 nos habla qué son los esposos y por qué muchos matrimonios no funcionan. Lo vemos en Génesis 2. Podemos buscar mucha palabra de la Biblia.
Pero solamente en Génesis 2, del 23 al 25, tenemos los fundamentos, por qué los matrimonios funcionan o no. Génesis 2, 23 al 25. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Qué quiere decir? Somos equipo. Los esposos son equipo y un equipo donde ambas partes se respetan. Yo no voy a golpear a mi esposa como no me golpearé a mí mismo, ni voy a admitir que ella me haga ofensa a mi carne como ella misma no lo haría a sí misma. Somos equipos, una sola carne, debe ser un mismo espíritu también, un solo sentir, llegar a acuerdos sobre principios. Una pareja, un matrimonio, son personas que tienen que crecer en principios, que tienen diferencias de carácter, que tienen perspectivas ante ciertos puntos muy interesantes. Bueno, sí, pero con respecto al trabajo de ellos como equipo, deben ser eso, personas con una visión. Así como en las empresas hay visión, misión, así en la pareja tiene que haber una visión que se va desarrollando conforme a la visión de Dios y cuál es la misión. Mientras que no tengan hijos, ser equipos para apoyarse, para ser parte y contraparte, hacer peso y contrapeso, pero no para hacer del matrimonio un ajedrez para ver quién gana, quién, quién puede decir jaque mate, sino para sacar resultados, resultados conforme a Dios. Dios hace al hombre y a la mujer juntos, o sea, los une. No es que el hombre fue creado, la mujer se fue creado sin plan de Dios y de repente dijo, oye, me parece interesante, muchacha. ¿Cómo se llama usted? ¿Quiere tomarse un café conmigo? No, esto es plan de Dios. Dios pone el querer también, pone ese gusto por la relación hombre y mujer. Obviamente aquí recordamos que también el diseño de Dios es un hombre, una mujer. No un hombre, tres mujeres. No 10 hombres, dos mujeres. No un hombre, un hombre, un perro, un gato, un pollito, un canario y un armadillo. No. Es relación hombre y mujer en cuanto a lo sentimental. Así que cuidado que uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que no somos equipos. Son dos personas mirando cada quien por su lado. Es más, personas planeando, bueno, cuando nos divorciemos, yo me quedo con la casa y tú te quedas con el carro. Eso no es trabajo en equipo. Eso es una sociedad pasajera para beneficios personales. Y este trabajo se tiene que profundizar y sincronizar mejor cuando vengan los hijos, porque los padres son quienes instruyen y el padre guarda, más bien enseña el mandamiento al hijo y la mujer enseña el proceso. ¿Y cómo va a haber un mandamiento bien enseñado si los procesos se contradice la mujer? O la mujer sabe cuál es la verdad y el hombre manda lo contrario. Muy interesante, ¿verdad? Ahora, este punto también me parece muy interesante en darle el título a cada quien y a cada cual conforme a lo que es verdad. ¿Qué es o quién es Dios? Dice Isaías 25:1, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Perdón, dice Isaías 25:1, ¿quién es Dios? Y vamos a ver si es igual a lo que a nosotros nos enseñaron papá y mamá, a lo que nos enseñó la sociedad, lo que nos quieren inculcar algunas personas de qué es o quién es Dios. Dice Isaías 25, versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Inmediatamente comienzo por el final. Dios es quien da consejos, quien tiene verdad, quien tiene pensamientos. No es un arquitecto ausente que diseñó el mundo y ahora está ausente. No es alguien que tiene verdad para nosotros. Así que debemos consultarle. Y una de las razones por la que buscar al Señor es, Señor, instrúyeme, guíame, muéstrame, adviérteme. Quiero conocer la verdad por medio de ti. No solamente el Señor que dame, super pan, chancletas, sombrero, correa, soda. O sea, estoy diciendo palabras aleatorias, pero las cosas que le podemos estar pidiendo al Señor. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es autoridad, porque el Señor está encima de mí. Y a veces al Señor no solo lo queremos tratar como igual, sino a veces como inferior.
Señor, vengo aquí porque yo necesito. Dame, 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 dame. Y espero, espero, espero. Y su calidad va a estar conforme a que lleguen los resultados que yo como jefe le estoy mandando. Sé que suena como un poco soez, y que, oh, hasta allá no llegamos. No. ¿Quién dijo que no? Cuando incluso queremos torcerle el brazo a Dios por medio de nuestros llantos. ¿Saben qué? Nosotros a veces creemos que Dios se mueve, ¿no? Que Dios navega en el caudal de nuestras lágrimas. Pues si nuestras lágrimas están equivocadas, Dios no va a poner su barca allí. Dios es autoridad. Dios hace maravillas. También eso tengo que saber, que Dios ha hecho maravillas y muchas veces creemos que Dios no puede hacer milagros. Sigue haciéndolos. Debe ponerse mi confianza en Él, pero también mi oído en su instrucción debe estar afirmado. Dios es la autoridad, no lo puedo mandar, no lo puedo tratar de igual. Dios es tan digno por todo su poder, por su magnificencia, que Él siempre al final cuenta, y esto también es muy bueno, Dios siempre tiene la razón. Dios es mi Dios cuando yo le digo, tú siempre tienes la razón y hasta la cosa más insólita para mí, tú la puedes cumplir. Y así nuestra calidad de vida va a ser fructífera en cuanto veamos a todo, cómo vemos a los hijos, cómo vemos a los padres, cómo vemos a Dios, cómo vemos al jefe, cómo lo vemos normalmente como el terrible, el malo. Dice Efesios 5, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, como con sencillez vuestro corazón como a Cristo. O sea, mi jefe no es Cristo, ni se parece. Más bien a veces puede parecer al anticristo, pero yo tengo que obedecerle como obedezco a Dios. O sea, muchas veces los jefes hasta podemos verlo como una prueba de obediencia a Dios y de sumisión. Pero entonces los trabajadores son aquellos que a veces maltratamos, no, dice Efesios 6:9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Cuidado con esos jefes que tratan a los subalternos, a los colaboradores, a los empleados como infrahumanos, como desechables, como personas de segunda categoría. No, el Señor de ellos es el Señor de los jefes. Es el mismo Dios y Dios tiene cuidado tanto de unos como otros porque no hace acepción de personas. Los jefes hacen acepción de personas, nosotros no. Y bueno, en resumen, ¿cómo vemos a las personas? ¿Cómo vemos a los padres, a los hijos, a los hermanos? Y aquí podríamos irnos a más. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos a las autoridades? Si la vemos correctamente y en eso revisemos qué dice Dios acerca de esa persona o esa instancia con la que nos relacionamos para corregir si estamos viéndolas mal y para seguir haciendo lo correcto si conforme a la Biblia los vemos como es. Y también para que instruyamos a los nuestros. Padres instruyan a los hijos, hijos obedezcan a los padres y guíenlos conforme a lo que dice Dios y con respecto a Dios y a todo lo demás. Vamos a orar. Señor, muchas gracias y llévanos a más. Creo que este tema da para muchísimo más. Da como el impulso, o sea, de hecho es el impulso, porque de esto hubiéramos podido enseñar por mucho más tiempo, es por extenderlo por más tiempo. Pero sí creo algo, que en este tema nos va a llevar a revisar en nuestra relación con los demás, si estamos equivocados o no, si estamos tratando a las personas como tú quieres, porque a veces la infravaloramos, la ponemos por debajo, o a veces la ponemos como lo máximo, como nuestros dioses, y esto es un error también. Nuestros hijos no son nuestros dioses, ellos no nos mandan, pero nuestros padres tampoco son los dioses que son perfectos. Tú eres Dios, digno de exaltación, de alabanza, de obediencia. Como vemos a veces por nuestro resentimiento a jefes, a subalternos, a autoridades, a policías, a gobernantes, o si los estamos viendo sanamente, o lo estamos viendo solamente como proveedores y por eso solamente quiero ser subsidiado. Señor, gracias por esta palabra con la que hoy tú nos bendices. Sigue bendiciendo con lo que tú pondrás en nosotros, el buscar más cómo bíblicamente tenemos que relacionarnos con la gente conforme a lo que las personas son. Señor, gracias por tu palabra hoy en nombre de Jesús. Amén.